Bueno, buen día. Nosotros vamos a presentar lo que fueron las prácticas en clase sobre el modelo 3D y los circuitos. Mi nombre es Bernardo Villegas y parte del equipo es Diego Salcido. Bueno, como primera práctica hicimos una práctica de modelado de 3D en Tinkercad, donde se nos otorgaron unas piezas para ensamblar un sistema de bombeo. Eh, Esto funciona de forma electrónica con ese motor, que es la parte rosa claro, que está conectado a algún tipo como de engrane o de sistema que se mueve pues, en sistema, o sea, digo, en forma circular. Y eso sí, si se puede mover un poco a la izquierda para notar. Eso de ahí hace una palanca con, con la pieza que está de forma horizontal, la cual la termina moviendo de forma vertical, que mueve el martillo de arriba hacia abajo, y cada vez que el martillo baja, desinfla un poco la bomba, sacando aire por el tubo, que es esa pieza naranja de ahí. Ok, ahora hablando de los circuitos. Podemos observar que en el código del primer circuito tenemos tenemos los pines, que son estos números que tenemos aquí. Le damos el valor, introducimos la variable y le damos el valor del pin al que lo vamos a conectar. Entonces, el potenciómetro está conectado en el A0, que es este de aquí, y lo que va a ser la función de controlar el motor. Entonces introducimos la variable del potenciómetro, que es la variable donde se va a guardar la información del potenciómetro. Introducimos el motor, que va a estar conectado en el pin 6. Y bueno, el void setup va a ser todos los datos introductorios que va a tener el sistema para que empiece a trabajar. En este caso tenemos un pin mode que estará en el potenciómetro de entrada y el pin mode de motor, que será el de salida, el output. Y tenemos un serial begin, que va a ser la velocidad de transmisión de datos, que va a estar en 9600. Luego el void loop, que va a ser ya los valores de salida. Y en este caso vamos a tener una variable, la variable del potenciómetro va a ser una lectura análoga del potenciómetro y se va a dividir entre 4 porque el valor del potenciómetro es de 1023. Entonces, para que de 255, como lo pide en la práctica, debemos de dividirlo entre 4. Luego vamos a tener un serial print que va a imprimir los valores de la variable del potenciómetro. Y después un analog write que va a juntar los valores del motor y de la variable del potenciómetro. Entonces, si a este código le damos iniciar, aquí podemos observar que tenemos un multímetro y una máquina de oscilación que nos va a mostrar el comportamiento del voltaje cuando yo disminuyo el voltaje con mi potenciómetro. Va a hacer que las oscilaciones sean cada vez más cerradas. Y mientras más lo abro el potenciómetro, va a hacer que las oscilaciones se abran más. Y aquí podemos observar el comportamiento del voltaje con el multímetro. Ahora nos vamos a la segunda parte, que es exactamente el mismo código. Y si le damos iniciar simulación, la diferencia entre este código y el otro es que en este vamos a utilizar un capacitor o un condensador. Y aquí podemos observar el comportamiento del voltaje, que es muchísimo diferente al anterior. Y aquí tuvimos que poner que para que nos detectara para que nos detectara las ondas, tuvimos que poner que
El capacitor va a tener 10 microfaradios y de voltaje va a ser de 16 voltios. Ahora, si nos vamos con la segunda práctica, aquí vamos a enseñar el código. En este caso vamos a tener una variable, vamos a introducir las variables, que va a ser de valor igual a 0, que va a ser donde se va a almacenar la información. El del sensor, que en este caso vamos a tener un sensor de temperatura, vamos a detectar la temperatura. Y vamos a tener dos LEDs, que va a ser un LED rojo y un LED verde. Vamos a tener la variable de temperatura, que va a ser donde se va a almacenar los valores de la temperatura. Es por eso que lo ponemos a 0. El sensor va a ir conectado en el A0, es por eso que pusimos el pin 0. Y el LED rojo va a estar conectado en el pin 13, que va a ser este. El LED verde va a estar conectado en el pin 8, que es este. Y bueno, para el void setup vamos a poner que en el pit mode el sensor va a ser de entrada, el LED rojo y el LED verde va a ser de salida, y vamos a iniciar igual con la misma velocidad de 9600. Bueno, los valores de salida, vamos a poner que los valores, vamos a leer el sensor, y la temperatura va a estar, esta es la fórmula de temperatura que nos dieron precisamente porque, para sacar la temperatura correcta. Y ponemos que vamos a imprimir estos valores que van entre comillas, solamente van a ser detectados por el sistema como letras. Bueno, luego vamos a tener que va a imprimir la temperatura, el valor de la temperatura, y nos va a imprimir los valores cada segundo. Por eso pusimos 1000 microsegundos. Ahora luego ponemos ponemos condiciones precisamente porque el problema nos pide que cuando la condición, si la temperatura es menor de 37, el LED verde se va a encender y el LED rojo va a apagarse. Si la temperatura es mayor que 38, el LED verde se va a apagar y el LED rojo se va a encender. Entonces iniciamos la simulación y podemos observar que cuando está abajo de la temperatura de 37, el LED verde está encendido. Y si aumentamos la temperatura, el LED rojo se enciende y el verde se apaga. Y aquí podemos ver los datos de salida, las impresiones. Ya. Aquí tenemos la práctica 4, que fue más o menos como mezclar un poco de las prácticas de todas las que hicimos en el día, a excepción de la de modelaje 3D, en la que podemos notar aquí cómo está el sensor de temperatura, el potenciómetro aquí para regular el voltaje en el motor. Y por último tenemos un sensor de humo, que es una nueva incorporación a los programas que hicimos. Tenemos aquí, primero, como todos los códigos que hicimos, primero se definen todas las variables, que son estas de aquí. Después de eso, tenemos el void setup, que son como todas las cosas que se tienen que declarar antes de que empiece el loop principal, y este de aquí es el loop principal. Lo que estamos haciendo aquí es que, bueno, están todas las variables. Después en el void setup, pues, o sea, como de que se lee todo aquí. Y en el loop principal hacemos lecturas análogas, en este caso a la temperatura, como lo explicamos en la práctica anterior, en la que aquí se va moviendo de un lado a otro. La razón por la cual se le resta 102 y se le divide, y el resultado se divide entre 2, es porque en caso de no serlo así, te da una temperatura que no tiene nada que ver, una lectura, perdón. Y bueno, de esta forma te da un valor aproximado. No te da el valor preciso, pero te da un valor aproximado. Y bueno, volvemos a leer igual. Esto, o sea, se lee
la temperatura, también se lee lo del potenciómetro y también lo del sensor del humo. Y de ahí ponemos nuestras condicionales, que es igual que en la pasada, si la temperatura es menor a 37, el LED verde se va a prender y el LED rojo se va a apagar. En caso de que la temperatura sea mayor a 38 grados, entonces el LED rojo se va a encender y esa es la primera condicional que se nos otorgó. De ahí tenemos que nosotros saber si el humo, o sea, si hay humo en el sistema y para eso son estas otras dos condicionales. Si el humo tiene un valor mayor a 700, que es cercano a su valor máximo, que es aproximadamente como por los 800, 850, entonces prendemos el motor. Y en caso de que no sea así, el motor permanece apagado. Voy a iniciar la simulación. En el monitor de serie podemos notar cómo nos están dando las lecturas. Y entonces, si nosotros prendemos aquí el humo, la temperatura, como podemos notar ahorita, el LED verde está en verde, lo que significa que la temperatura es menor a 37 grados. Si la pasamos a una temperatura alta, 95 grados, por ejemplo, y de ahí activamos nuestro sensor de humo, a pesar de que hay humo en el sistema, como lo puede leer nuestro monitor de serie, no se prende nuestro motor hasta que se acerca lo suficiente y el valor del humo es mayor a 700, cumpliendo así todas las condicionales que se nos dieron. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias.